Bueno amigos, estamos viendo por aquí que ayer el Parlamento israelí aprobó la pena de muerte para los presos de Palestina que están en su poder allá en Israel. El método apartheid. Y la gente se pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, eso significa literalmente la separación. No se refiere solo a una discriminación social, sino describe un sistema político y legal donde ese grupo étnico no tiene derecho, ni libertades ni privilegios, y son negados sistemáticamente a los derechos de cualquier otro grupo. Es una discriminación convertida en ley. Y eso es lo que acaba de aprobar Israel ahora en el Parlamento con todos los presos que tienen ellos ahí de Palestina. En Sudáfrica, entre 1948 y 1994, allí el Estado clasificaba a las personas por raza, separaba por barrios, escuelas y hospitales, prohibía matrimonios mixtos y negaba derechos políticos a la mayoría de la población. Este sistema fue condenado internacionalmente y hoy está reconocido como un crimen de lesa humanidad en el derecho internacional. El término apartheid no quedó atrapado en la historia. Hoy se usa cuando expertos, organismos internacionales, institutos de derechos humanos identifican patrones que coinciden con la definición legal, segregación sistemática, restricciones de movimiento, sistemas legales y separados o políticas diseñadas para mantener la dominación de un grupo sobre otro. Entonces, si ustedes ven lo que era la Palestina británica, un gran país, ahora son dos pequeñas reservas. Israel se expandió, desplazó a esta gente, la expropió a la fuerza. Hay un montón de gente que fue recientemente asesinada en Gaza. Hablamos de más de 80.000 personas muertas, niños mutilados, niños huérfanos. La ciudad quedó totalmente aplastada con las bombas y ahora los presos políticos de ese conflicto, que no fue un conflicto, fue un bombardeo indiscriminado a unas personas que están atrapadas entre paredes, no tienen pasaporte para salir de allí, nada más tienen salida al mar, es lo único que tienen ellos ahí y es muy difícil. Entonces, esa palabra aparentemente había desaparecido, pero acaba de aparecer especialmente ayer, donde les recuerdo que el Parlamento israelita acaba de dictar la pena de muerte para todos los presos políticos que estén detenidos en Israel. Habrá que ver los términos de cómo se va a ejecutar esa ley. ¿Será que cuando la gente la aprecien automáticamente, independientemente del cargo que le hagan, de lo que sea, de robo o de resistirse al arresto, dónde se aplicará esa pena? Ahora no lo sabemos. Lo que sí les puedo decir es esto. Imagínense ustedes que usted viva en el West Bank o en Gaza y lleguen los policías israelitas y le digan que tiene que salirse de su casa y usted se opone y lo meten preso y le hacen cargos de resistencia, de cargos al odio, ¿quién sabe? Y automáticamente te hagas merecedor de la pena de muerte. Usar la palabra apartheid en la actualidad no significa que es un país sea idéntico a Sudáfrica, no. Significa que se observan elementos que encajan en la definición jurídica e internacional. Por eso el término aparece en debates sobre derechos humanos, acceso desigual a recursos y restricciones territoriales y sistemas legales diferenciados. Entonces, se los acabo de escribir. Desigualdad, opresión institucionalizada, sistemas distintos para los derechos humanos, restricciones territoriales, políticas diseñadas para mantener la dominación de un grupo. Entonces, si eso no es el apartheid, díganme ustedes qué es. Mientras tanto, países de la Unión Europea se conmueven, muestran su apoyo a Palestina y se oponen a estas nuevas leyes que han sido aprobadas en el Parlamento israelí. Una ley que permite aplicar la pena de muerte a palestinos condenados por matar israelíes. Eso ha generado una ola de críticas internacionales, especialmente desde Europa. Entonces, ustedes me dicen a mí, bueno, pero si tú matas, te matan, ¿sí? Pero el problema es que con los juicios políticos en Israel, donde hay un sistema apartheid contra ellos,
Imagínense que ustedes digan, bueno, en Gaza todos son Hamas. Y por ende, si los soldados de Hamas mataron a israelitas en el octubre 7 del 2023, pues automáticamente usted es un criminal, usted es un asesino. Y esa es la teoría con la cual se maneja ahora mismo Palestina. Porque en Palestina hay un grupo político que se llama Hamas. Ese grupo político hizo las últimas elecciones en el 2006, donde ellos ganaron por una gran mayoría, como un 65%. Y luego, pues, no hubo más elecciones. Eso fue algo que fue coordinado con Israel, porque a Israel le convenía que Hamas se estableciera en Palestina, porque ellos necesitan un enemigo, alguien hostil, para poder... ¿Cómo les digo yo esto a ustedes? Un político le da un presupuesto para que lo gaste durante su mandato. En el primer año, pues, él lo utiliza todo. En el segundo año, pues, le dan eso y un poco más. Pero ¿qué pasa si en el segundo año no gasta el presupuesto? Se gasta únicamente la mitad. O quiere decir que el año que viene no te van a dar dinero. Entonces, Israel recibe un dinero de los Estados Unidos y algunos países aliados para su seguridad. Entonces son como 4 billones de dólares al mes. ¿Qué pasa si no tienen un enemigo al cual pelear? ¿Con cuál pelear? Le quitan ese dinero. Entonces, ellos necesitaban, y eso no lo digo yo, búsquelo en internet. Benjamín Netanyahu dejó que se colaran unos documentos, o alguien se los quitó y los coló en las redes sociales, en la internet, donde él estaba a favor de que jamás se estableciera como un grupo político fuerte en Gaza para poder así tener un enemigo hostil para poder pelear. Y al mismo tiempo, el gobierno de Israel le enviaba dinero en efectivo por los caminos verdes, hacia Qatar, para que de allí pues obtuviera dinero para hacer su pequeña revolución, comprar sus armas y hacer sus mini ataques a Israel, porque esos ataques ustedes no lo saben, pero búsquenlo en la internet, ahí está todo. Estos ataques son una respuesta a la opresión que ellos han vivido durante los últimos 100 años, desde que Israel pues se autodenominó un país independiente dentro de Palestina, lo que era la Palestina británica. Ustedes pueden hablarme de cosas religiosas, eso lo podemos discutir en otro video, pero aquí se trata de que cuando Israel se formó como Estado, en 1948, el movimiento sionista, ellos compraron, entre comillas, un pedazo de terreno en Palestina británica a través de los Rothschilds, los multimillonarios estos. Y ellos le pagaron a Palestina británica una vez. Palestina británica se embolsilló la plata y expropió a los palestinos de sus casas y se la cedió a los nuevos refugiados israelitas que volvían de Europa al Medio Oriente. Y a partir de allí hubo una guerra, desplazamientos, gente que fue movida de sus territorios. Por eso decían que Gaza había crecido su población, casi 2 millones de habitantes en los últimos 10 años. Y era mentira. Esos 2 millones han sido desplazados de otras partes de Israel hacia Gaza. Y entonces, por eso es que la población parecía que estaba creciendo, pero no estaba creciendo. Y ese ataque de octubre 7 fue una respuesta a tantos ataques que han habido en contra de Palestina, donde aparentemente los soldados de la fuerza israelí pues practican con humanos tiro al blanco. Pero bueno, eso es otra historia que de repente no sé qué tanta exposición llegaré a tener en el YouTube, pero también tengo este video montado en Rumble. Quiero decirles que bueno, que a partir de allí, pues si ustedes ven el mapa de Israel y el mapa de Palestina británica, se pueden dar cuenta cómo Israel creció y Palestina británica decayó. O mucha gente dice, no, pero es que ese terreno les pertenece a ellos, porque ellos estaban antes ahí, hace 3.000 años ahí. Bueno, yo les aplico la misma lógica. Usted vive en su casita, en Sudamérica, o en América, o en Europa, y vienen los indígenas. No, esa casa, ese terreno, le pertenece a mis ancestros. Sálgase de ahí. Le pregunto yo a usted, ¿usted se va a salir de allí? No. Entonces, yo tengo una hipoteca, yo tengo una renta, tengo unos gastos, tengo mi vida hecha alrededor de mi casa. Si mañana viene un nativo y me dice, no, esa casa es mía porque en 1750, pues, eso le perteneció a mi tatarabuelo. ¿Tú crees que yo se la voy a dar?
Entonces imagínense los palestinos, los palestinos, los que eran en esa época los palestinos británicos. No les quedó alternativa porque los sacaron a la fuerza. Dicen que hay más de 20 masacres de 1800, finales de 1800, cuando se crea el sionismo, hasta hoy en día. La última es la de Gaza. Entonces, yo quiero que ustedes analicen eso y me digan, por ahora, Bruselas y la Comisión Europea calificó la ley como un gran paso atrás y advirtió que su naturaleza es discriminatoria. El portavoz de la política exterior recordó que la Unión Europea había explícitamente al gobierno de israelí que no siguiera adelante con esa normativa. Hace poco, dos miembros del gabinete de Benjamín Netanyahu intentaron pasar una ley donde se le prohibía a los cristianos andar por allí con crucifijos así afuera, porque es una cosa como que ofensiva para los judíos, porque recuerden que los judíos y los sionistas odian al cristianismo, odian a Jesucristo y no creen en él y reniegan en el Nuevo Testamento. Entonces intentaron pasar esa ley y no pudieron, pero esta sí la pasaron. En España el presidente Pedro Sánchez fue uno de los mandatarios más contundentes, describiendo la medida como un paso atrás hacia el apartheid. Su gobierno expresó preocupación por el retroceso de derechos humanos que representa esta legislación. Pero claro, es solo porque ahora va a ser público lo que están haciendo, pero esto ya lo habían hecho durante los últimos años, especialmente entre 2023 y 2026. Ahora mismo, en el cese del fuego que hizo Trump, y que el cese del fuego, entre comillas, han matado a más de 500 personas. Hace 2 días bombardearon un campamento. Y hoy, o ayer, creo que fue ayer, bombardearon una parte del Líbano. ¿Por qué no sabemos? Pero lo que pasó allí fue que eliminaron a unos sacerdotes y a unas iglesias católicas que estaban allí, que son una de las primeras. Las iglesias que estaban en Gaza, las católicas, las iglesias que están en el Líbano, que están allí, las iglesias que están en Siria, son las iglesias más cercanas a Jesucristo. Fueron fundadas y construidas en esa época, 50, 100 años más tarde, pero son las más cercanas. Recuérdense, para aquellos amigos míos que son muy religiosos, pues Jesucristo le dio una misión a los apóstoles que era expandir el mensaje y hacer una iglesia para esparcir la voz de Cristo, ¿no? La salvación para todos. Es por allí que Romanos 10 y Romanos 11 habla de que a través de Jesús todos somos bienvenidos. Sí, en Romanos 9 Dios dice que no se olvidará de los judíos. Con ellos va a hablar por ahí. Vamos a hablar, tenemos cosas pendientes, pero Romanos 10 y 11 explica categóricamente que la salvación es para todos, independientemente de tu raza, tu color de piel, tu inclinación política. Simplemente a través de las enseñanzas de Jesús, pues vas a ir al cielo y vas a conocer al Padre. Entonces, cuando vemos lo que hace Israel todos los días y vemos esta ley que acaba de aprobar, pues para aquellos amigos míos que se identifiquen como sionistas o cristianos sionistas, bueno, usted es una cosa o es la otra. Usted no puede ser sionista, cristiano. Usted o es sionista o es cristiano. No puede ser las dos. Porque el sionismo es un movimiento ateo político que no cree en religión. Y si hubiese judíos dentro de ese movimiento, ellos no creen en Cristo. Es por ende que ellos odian al cristianismo. ¿Y qué es el cristianismo? El movimiento que empezó Jesús cuando vino a la tierra y decidió dar el mensaje a los apóstoles para escribir el Nuevo Testamento, el cual ellos niegan. Entonces, ustedes, amigos míos, o escogen un bando, no pueden ser los dos. Pero bueno, amigos, tenemos esta noticia por aquí. Quería comentarles un poquito lo que está sucediendo en Israel, porque cuando ellos bombardean Irán y el Líbano y Siria y hacen todo su pequeño plan de expandir los bienes y raíces de Israel, pues al mismo tiempo pues están pasando estas leyes donde cuando el mundo no está observando, pero sí ya vemos gente que lo estamos haciendo y bueno, intentaremos poco a poco esparcir el mensaje y buscar que más gente condene estas leyes que están siendo aprobadas en el Parlamento israelí. Gracias por seguirnos, seguimos por aquí en Rebeldes con Causa NR.